Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo este lanzamiento de documentales acerca de arrecifes, un ecosistema bastante desconocido para la mayoría de los salvadoreños, pero sumamente valioso. Los arrecifes proveen muchos servicios ecosistémicos asociados al turismo, asociados a las economías locales, asociados incluso al equilibrio mental de las personas, porque el ser humano realmente se tranquiliza al ver al mar, al interactuar con el mar, y ese es un valor económico que rara vez apreciamos. Pero realmente por ejemplo, una persona tiene en su fondo de pantalla un arrecife con peces nadando. Ya eso nos está diciendo que los arrecifes tienen un valor, una conexión con el ser humano. Quiero compartirles el concepto de lo que es un arrecife, porque muchas veces asociamos el concepto con ecosistemas en otras regiones en el mundo. En El Salvador, o en forma general, los arrecifes son estructuras tridimensionales que atraen a la vida. Esa vida es de una gran biodiversidad y que se encuentra asociada en la dinámica de esos ecosistemas que mantienen una salud que provee servicios ecosistémicos para el ser humano. Y esta estructura tridimensional que posee cuevas, posee grietas, posee elevaciones del sustrato del fondo del mar, atrae a la vida. ¿Por qué la atrae? Porque eso permite que los organismos se reproduzcan, se protejan, pues puedan reproducirse en esas zonas y por tanto se vuelven ecosistemas sumamente importantes. Y no son ecosistemas aislados, están asociados a los pastos marinos, que por ejemplo nosotros tenemos en el Valle de Tulisco, están asociados a los manglares, que también FIAES ha trabajado bastante en estos ecosistemas, están interconectados. Y si nosotros rompemos esas conexiones, pues la salud de ese ecosistema baja y por lo tanto los servicios ecosistémicos también se reducen. Y por eso es que son tan importantes. En El Salvador nosotros tenemos sectores muy importantes de arrecifes, por ejemplo en Los Góbanos, por ejemplo en Maculis, Punta Mapala, pero también hay algunos pequeños arrecifes en la parte de los acantilados de la Libertad. Entonces en todas esas zonas nosotros podemos evidenciar que están estos ecosistemas, pero como están bajo de agua, muchas veces el salvadoreño no sabe que están ahí. En los últimos tiempos pues se le ha dado más renombre, digamos, al ecosistema y la gente empieza a asociar que justamente muchos de los servicios como la pesca local están asociados a los arrecifes. Y esa pesca local, por ejemplo, puede estar asociada dependiendo del ambiente que está creando ese arrecife. Por ejemplo, los arrecifes que están relacionados en la zona intermareal del país, en esas zonas rocosas, pues son arrecifes que se encuentran sometidos a gran estrés natural, como por ejemplo el vaivén de la marea, la desecación que pueden llegar a sufrir en marea baja, ¿verdad? La exposición al sol, la reducción de oxígeno cuando se calienta el agua porque hay una marea baja, se crean las pozas intermareales. Entonces ese estrés crea que organismos que están adaptados en ese sistema no puedan existir. Ahí podemos ver comunidades de corales de formación de arrecife, como por ejemplo en Los Góbanos, podemos ver pequeños arrecifes de bivalvos, como por ejemplo en la Libertad, y podemos ver comunidades algales en esos arrecifes intermareales, como por ejemplo en Punta Mapala, Maculis. Pero también a medida nos vamos profundizando y alejando de esa zona intermareal, es decir, más allá de 10 metros de profundidad, empezamos a ver otro tipo de ambiente, por ejemplo, arrecifes rocosos con comunidades de gorgonias, que son otros corales importantes para la atracción de los peces. También tenemos algunos organismos como esponjas que conforman y estructuran esos ecosistemas rocosos. Y si seguimos profundizándonos más, hay estudios ya que se registran en los arrecifes mesofóticos entre 30 a 50 metros de profundidad, en los cuales ya contamos con bosques de coral negro. Estos bosques de coral negro son realmente visualmente como bosques, como los vemos en la parte terrestre, y todavía dan mayor protección a los organismos y por lo tanto hay mucha pesca relacionada a esas zonas. Por ejemplo, en Los Góbanos nosotros vemos, o la zona más bien, se caracteriza por tener este palmo rojo que muchas personas buscan en esa zona. Bueno, los bosques de coral negro justamente permiten, y ahí se agrupan
visto pargos rojos. Las comunidades de gorgonias y esponjas de los arrecifes rocosos llaman, por ejemplo, al pargo lunarejo, que es otra especie de valor comercial alta. Y no digamos de las langostas, ¿verdad? Ahí donde hay arrecifes tenemos langostas. Entonces tienen un gran asocio a lo que es la economía local, al suministro de proteína también para el ser humano. No, de qué hablar también del turismo, si todos queremos conocer los arrecifes, verlos, y este tipo de actividades, de llevar en documentales lo que significan los arrecifes, cómo se ven, pues es una oportunidad para la mayoría que no pueden estar bajo el agua conociendo estos ecosistemas, de verlos, porque realmente son hermosos, y esa hermosura también es un valor económico que muchas veces nosotros no valoramos. Por eso es que se dice que los arrecifes tienen servicios ecosistémicos, pero todo eso tiene también un valor económico, y más allá del valor económico es nuestro patrimonio natural, y eso lo vuelve más importante, porque es un patrimonio que nosotros debemos de cuidar como adultos, ¿verdad? Como ciudadanos salvadoreños, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es un patrimonio que debemos heredar. Entonces existe una gran responsabilidad, y tenemos que tener actuaciones de restauración, de conservación, de mantener esa integridad ecológica que necesitan los ecosistemas para funcionar, con acciones que vayan dirigidas a poder abordar las amenazas que tienen los arrecifes, que también son varias y son a nivel mundial. Por ejemplo, el calentamiento de las aguas, que provoca los eventos de blanqueamiento, más conocidos actualmente en los cóbanos, ¿verdad? Pero eso es un evento que se da a nivel mundial. También tienen una gran amenaza con especies invasoras. En el caso del país es algo poco estudiado, hay que estudiarlo para conocerlo, poder abordarlo y poder también manejarlo y tener acciones de emergencia cuando sucedan. Hay múltiples amenazas. La no planificación costera, ¿verdad? Todo tiene que ser planificado. Somos seres humanos inmersos en los ecosistemas, nosotros influimos en ellos como ellos nos influyen a nosotros. Entonces eso es sumamente importante dirigirlo. Por ahí voy a ir cerrando mi intervención para que podamos seguir conversando con los demás panelistas. Muchas gracias.